Bueno, comenzamos. Estonomatu patros kai tu huiu kai tu hagio pneumatos. Amén. Juntos. Christos epathen hyper humon, humin hypolimampanon, hypogramon, hina epacoluthesete, tois ignes in autu, hos hamartian uc epoiesen, ude geurethe, dolos en tos tomati autu. Hos loidorumenos, uc ante loidorei, paschon uc epeilei, paredidu de tu crinonto dicaios. Hos tas hamartias gemon autos, aneenen en tos somati autu, epidoxulon. Hina tais hamartiais apogenomenoi te dicaiusiune zesomen hu to molopi iathete. Doxa to patri kai to huio kai to hagio pneumati hos en arche kai nu, kai ae, kai eistus aionas, ton aionon. Amen. Eisto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagio pneumatos. Amén. Epsilon prima, usos del modo subjuntivo. Vamos a aprender a usar eso, cuando nos lo vamos a encontrar, cómo lo podemos reconocer y bueno, todo lo que haya más que decir de eso. Usos del modo subjuntivo. Entonces pongan mucha atención porque el tema es bastante importante, sobre todo para saber qué hacer con esto, con todo lo que hemos construido como morfología, eso que se hace. Entonces lo primero es que en la lengua griega el empleo de este modo verbal, como yo ya lo había un poco enunciado al principio de esta lección, es más amplio, es parecido al del español, pero es todavía más amplio que el de nuestra lengua española. Entre los usos más comunes voy a enunciar unos, no todos, porque para poderlos enunciar todos necesitaría completar con otros temas. Voy a enunciar los usos que puedo decir mientras tanto. Entonces, el uso más común de estos es el siguiente. Sirve para construir exhortaciones. O sea que tiene casi que una especie de igualdad con el modo imperativo. Pero atención, hay una cierta igualdad en el sentido, pero no en la construcción. ¿Por qué? Porque así como el imperativo en griego, yo también puedo emplear el subjuntivo para exhortar, para invitar a alguien a cumplir algo, pero solo ocurre con las primeras personas, singulares y plurales. Si yo quiero exhortar a alguien con las segundas o terceras personas, utilizo el modo imperativo. O sea, para exhortarme o para exhortarnos, yo utilizaré el subjuntivo, pero para exhortarte o exhortarlos a ellos, el imperativo. Esa es la diferencia, básicamente. Entonces, el subjuntivo lo utilizo si quiero dar una exhortación, exhortar a alguien, invitarlo a algo, pero ese alguien tiene que ser o yo como primera persona singular o nosotros como primera persona del plural. Les propongo un texto esta vez del tipo clásico de la Politeia. Ustedes saben que es obra de Platón. Aquí nosotros la traducimos generalmente con el título La República, pero mire que Politeia es algo diferente a República. La traducción tradicional es La República, entonces la coloco así, pero aquí vamos a decirlo también en griego, cuando se me permita decir si hay una obra que tenga título, porque hay obras que no aparecen con título. Entonces, en griego se le conoce como la Politeia o la Gepoliteia porque es primera declinación. Vamos a ir a la numeración 376 de Rafa. Aprovechemos de a ti. ¿Puedes leer, por favor, el texto que está ahí? Tampoco es muy amplio. Logoi paideum
homem, dos andra. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué tiene cara de verbo acá? Claro, lo vemos acá. Hemos acabado incluso de hacer esa terminación, entonces ya podemos suponer y podemos hacer el ejercicio del análisis morfológico. Comencemos analizando. Esto es un verbo. ¿Cuál es el tiempo de este verbo? Presente. ¿Cuál es el modo? Subjuntivo. ¿Cuál es la persona? La primera plural. Y supongamos de qué verbo viene esto. Paideuo. Aquí lo tenemos, ¿no? El verbo paideuo, ¿ustedes qué creen que pueda significar? Nosotros decimos pais, niño, pero el verbo paideuo, ¿qué podría significar? ¿Cómo, perdón? Sería enseñar o educar. Enseñar o educar puede ser alguno de los significados de paideuo. Recuerden la paideia, ¿no? Paideuo. ¿Cómo lo traduciríamos siendo subjuntivo? Que nosotros enseñemos o eduquemos. Voy a colocar acá eduquemos o enseñemos, cualquiera de las dos. No voy a colocar que nosotros. Esa es una ayuda mía para hacer la traducción correcta. Eduquemos. Vamos entonces a buscar, si hay, vamos a buscar un sujeto. Recuerden que el sujeto es el primer argumento. Hay sujeto acá. Para que sea sujeto a algo, ¿en qué caso tiene que estar? Entonces aquí tenemos un sujeto tácito. ¿Quiénes son los que tienen que educar? Nosotros. Está, exacto, es una exhortación que nosotros eduquemos. En cambio, lo otro que yo veo, las palabras que veo por sus terminaciones, esta y al menos el artículo, me dan a suponer dos tipos de complemento. Tus, andras. Andras no lo sabemos porque es una palabra de la tercera declinación y significa varones. Pero ese tus exactamente sí lo puedo analizar y eso me llevaría a pensar en andras. Tus entonces es artículo. ¿Cuál es el caso de este artículo? Acusativo, el género y el número. Muy bien. Andra significa varones. Por lo tanto, si significa varones, ¿qué categoría gramatical tiene andras? Es un sustantivo. Debería coincidir porque para eso está el artículo en acusativo masculino, plural. No coloco el sustantivo es aner, andros, jo. No lo escribo acá porque no es necesario. Pero todo esto significa varones. Realmente, literalmente es varones. Entonces voy a colocar acá, eduquemos a los varones. Aquí no se dice mujeres. A los varones. ¿Qué complemento sería? ¿Cuál argumento es? Diríamos, segundo argumento o complemento directo. Aquí tenemos el núcleo del predicado. Y ahora vamos con logo, categoría gramatical. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el número? ¿De qué palabra viene? Logos, logujo, ¿de qué declinación es? De la segunda. Y aquí entonces tenemos que empezar a discernir qué clase de complemento sea este. ¿Es un complemento indirecto o no es un complemento indirecto? Porque recuerden que en dativo yo puedo colocar complementos indirectos, complementos de medio, complementos instrumentales. ¿Cómo puedo traducir? Eduquemos a los varones para palabra. Ese para, que generalmente habla de complemento indirecto, no suena como, entre comillas, bien, pero puede ser con la palabra o con una palabra. Si queremos decir una palabra, pues eduquemos a los hombres con la palabra o con una palabra. Entonces, qué clase de complemento es. Incluso si es complemento, si está en dativo, puede ser un complemento instrumental. Voy a utilizar la palabra como medio de educación para educar a los varones. Nos interesa es el verbo porque es lo que estamos trabajando, pero nos sirve para repasar también, por ejemplo, en este caso, las funciones. Complemento instrumental, el dativo cumple esa función. Ya vamos viendo que no solo se dice instrumento con un complemento en dativo, también tenemos preposiciones, las hemos estudiado, la preposición en y siun también tienen funciones instrumentales dentro de la frase. Bueno, pues entonces, Platón en la Politeia nos dice eduquemos a los varones con la palabra, no con otra cosa. ¿Ok? Vamos entonces a una segunda función.
del subjuntivo. El subjuntivo también se utiliza para la construcción de las prohibiciones. Entonces, subjuntivo, la prohibición va a estar conjugada no en primeras personas, solamente en segunda y tercera. O sea, si yo tengo una primera persona, generalmente es una exhortación si la tengo en subjuntivo. Si tengo una segunda o tercera persona en subjuntivo, más la negación, voy a pensar, eso es una prohibición. ¿Cómo, perdón, hijo? Puede ser singular, plural o dual. Lo importante es que sea segunda o tercera persona. En primera persona no va a funcionar la prohibición. Bien, entonces, ¿cuál es la construcción clásica? Tener un me, recuerden que el me es la negación para este tipo de modos. El me no me sirve para negar, recuerden ustedes el indicativo. El indicativo se niega ¿con qué? Con u, en sus formas u, ug o uk, y el me para el resto de los modos. Entonces aquí, con el modo subjuntivo, una negación. Les voy a proponer también de la literatura clásica para que no sea siempre bíblica, al menos veamos alguno que otro texto, uno de Demóstenes, por la paz, el parágrafo número 15. ¿Quién quiere leer esta simple frasecita? Proposición, perdón. Dale, Jairo Enrique. Me deis prin acusam. Me toriubese me deis prin accusai. ¿Ok? Hay varias palabras que no conocemos, entonces yo voy a intentar irlas dando como para que las vamos conociendo. Me ya sabemos qué es, ¿no? No. No hay nada más que decir, adverbio de negación, punto. Entonces, cuando hay un me, yo me tengo que imaginar que el verbo que esté acompañando tiene que estar en cualquier modo, menos en modo indicativo. Y aquí yo tengo una terminación que me puede ayudar a mí a entender en qué modo está. ¿Qué modo es este? Es el modo subjuntivo. Ahora, no les voy a decir tiempo porque el tiempo es un auristo. El subjuntivo también se puede conjugar en auristo y no me interesa, pero ustedes sí me pueden decir en qué persona está. Medéis. A medéis nosotros generalmente lo vamos a traducir como ninguno, no ninguno. Prin significa antes y acusai, eso sí lo sabemos como verbo, pero no sabemos exactamente qué tipo de verbo es. Vamos a decir haber escuchado, porque esto es una manera, bueno, no me interesa explicarles qué maneras son estas. Me interesa es esto que está acá. Obviamente un subjuntivo auristo. Vamos entonces a decir de qué verbo viene este auristo. Este auristo que ustedes ven acá viene de esta palabra thoriubeo. Thoriubeo. Thoriubeo es verbo que significa generalmente alborotar. Alborotar. Me thoriubes es tercera persona. Alborotar es el verbo thoriubeo. No alborote o no se alborote ninguno antes de haber escuchado. O antes de, aquí coloqué escuchar, antes de haber escuchado. Un interesante consejo, ¿no? Y obviamente es una especie como de prohibición, pero más bien tiene como cara de consejo. O sea, que ninguno de ustedes proteste sin primero escuchar. Basta decir eso. Ese sería como el concepto. Exactamente. No se alborote o no proteste, como lo traducen generalmente los que traducen este discurso. No proteste ninguno. Y aquí entonces vamos a colocar sin antes, yo coloco ese sin antes, o colocar antes de haber escuchado. Eso sería más que todo el término. Entonces, tiene cara de exhortación también, pero realmente es una prohibición en su sentido taxativo, ¿ok? La función, digamos, la última función en sentido específico que vamos a encontrar es la duda. Si yo quiero expresar una duda en griego, la expresaré en modo subjuntivo. Esto no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Pues porque a veces no es la cosa más
tranquila de comprender. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, porque en el modo subjuntivo, cuando yo quiero expresar una duda, que sobre todo un sujeto tiene frente a algo, frente a una acción, al cumplimiento de algo, voy a conjugar el subjuntivo en primera persona. Pero ya acabamos de decir que en primera persona también puede existir la exhortación. Entonces uno tiene que hacer el análisis. Bueno, esto es una exhortación, es una duda. Lo acabamos de decir ahorita. Para exhortar basta colocar el subjuntivo en primera persona, singular o plural, y ahí yo tengo una exhortación. Pero aquí estoy diciendo que también en primera persona del subjuntivo, singular o plural, yo también puedo expresar la duda. Entonces, el problema es cómo traducir lo que tenemos al frente, si como duda o si como exhortación. Una cosa puede ayudar. Generalmente las dudas se expresan con ciertos signos, digamos, de ortográficos. Por ejemplo, la pregunta. A veces cuando yo coloco una cosa en subjuntivo y le coloco el signo del punto y coma, que recuerden, puede ser una pregunta, yo podría de pronto intuir que ahí lo que se está haciendo es expresar una duda. Mientras que cuando yo quiero dar una orden, generalmente yo no voy a colocar eso en signos de interrogación porque es que estoy dando es una orden. Les propongo también una obra clásica de Eurípides. Eurípides escribe una obrita, Ión, como ustedes ven ahí, la coloco yo también en griego como para que nos familiaricemos con eso, que se tradujo simplemente como Ión. En ese numeral 376, el parágrafo de eso es como la división en la Biblia, versículos y capítulos y demás, se dice, eipomen e sigomen. Observen el punto y coma al final, que nos hace las veces de punto de interrogación. Eipomen viene del ego. Realmente existiría un verbo epo. Verdaderamente existe, pero pues casi nunca se utiliza. Y al ego, cuando se le quiere poner en aoristo, se utiliza como este tema, eip. Nosotros lo hemos visto porque yo ya les había dicho a ustedes, por ejemplo, de Eipen, él dijo. Aquí tenemos un auristo. Obviamente, si es un auristo, ese es el tiempo. ¿El modo cuál es? El subjuntivo. Observe la terminación. Entonces es un auristo subjuntivo. Primera persona del plural. ¿Qué es esto de acá? Miren sus notas, porque esto ya lo acabamos de... Es una conjunción disyuntiva, o una cosa o la otra, y generalmente esto lo traducimos con o. Entonces, aquí tenemos una palabra bastante linda, sigao. Miren el concepto, callarse, guardar silencio, no hacer ruido, ser silencioso. Es una palabra bastante linda. Sigao, si termina en, ¿cuál es el tema de sigao? Siga. Recuerden que el tema se saca quitando la terminación y me quedó siga. ¿Ok? ¿Cierto? Ahora yo lo quiero volver subjuntivo, entonces le agrego o men. Pense la oscura en su forma larga, por lo tanto, alfa se va y me queda esto. Atención, yo tengo aquí un pequeño error o un gran error, si se puede decir así. Si yo hago la contracción antes de contraer, tengo siga más o men, perdón, vamos a hacer el ejercicio porque creo que estoy equivocado. El acento se coloca sobre el primer elemento a contraer, por lo tanto, ni siquiera va ahí, sino que va ahí. ¿Cómo traduciríamos en todo esto? Esto es subjuntivo. Subjuntivo de primera persona plural. Vamos a expresar la duda. Este también es primera plural, muchachos. Vamos a esperar cómo lo podríamos traducir. ¿Qué creen ustedes? Pues podríamos decir, hablamos o callamos. Eso podría expresar duda también, no hay ningún problema. Porque decir que nosotros hablemos, que nosotros callemos, ese que ahí no queda bien. O también yo podría traducir, ¿debemos hablar o debemos callar? Nos callamos o hablamos, uno podría, bueno, son muchas las maneras, pero la idea en todo caso es poder expresar la duda. Ustedes tienen que buscar expresar la duda en lo que vayan a traducir. Yo cómo le propongo la traducción, yo me propongo, por ejemplo, con el subjuntivo en español, debiéramos hablar, callar, o debiéremos también, porque
es la forma correcta en la conjugación. Debiéramos hablar o debiéramos callar, pero ya nadie dice debiéramos. Debiéramos hablar, debiéramos callar. Bueno, eso lo dice Eurípides, porque ojalá lean también esa ahorita algún día. Además de lo anterior, además, esas son las funciones basilares, exhortar, prohibir o dudar. Pero además de lo anterior, yo puedo hacer una serie de construcciones con verbos en el modo subjuntivo. ¿Cuáles son esa serie de construcciones? Yo puedo construir también proposiciones que expresen finalidad. Esto es fácil. ¿Por qué? Porque este tipo de construcción, pues como su nombre lo sugiere y porque ya las hemos visto, muchachos, va a expresar la finalidad o el propósito de una determinada acción. Esto es claro. Ya las hemos visto porque también hemos visto que con la preposición eis también puedo construir la finalidad o con un infinitivo solito también puedo construir la finalidad. O sea que el griego tiene, así como el español, diversas maneras para hacer construcciones de finalidad. Yo quiero expresar el propósito de algo. ¿Cómo puedo expresar el propósito de algo? El griego me va a exigir a mí la utilización de una partícula subordinante, gina, que es la que más se utiliza. Y aquí obviamente va a traducir para qué. O también puede utilizar la expresión hopos. ¿Para qué? O sea, que el verbo está introducido por estas partículas. Entonces es fácil. Porque entonces yo veo gina y veo un verbo, puedo suponer, es posible que esto sea un subjuntivo. O veo hopos y puedo suponer que eso sea un subjuntivo. Ambas conjunciones son conjunciones subordinadas. O sea, no me introducen oraciones principales, sino oraciones subordinadas. Y ambas son sinónimos, o sea que puedo encontrar ojina, puedo encontrar hopos sin ninguna norma que me diga algo en particular. Pero en la construcción de las proposiciones de finalidad, atención, queridos muchachos, si es finalidad, el verbo tiene que estar construido conjugado en subjuntivo. O sea, la regla es gina o hopos más un verbo en subjuntivo para construir, por el momento lo digo, la finalidad, porque esto tiene muchas cosas más que decir, pero por el momento nuestro y para lo que nosotros vamos a hacer, gina con un verbo en subjuntivo es solo finalidad, o hopos y subjuntivo es solo finalidad, por el momento nuestro. Cualquiera, entonces, nos sirve para hacer esa construcción de finalidad. Vamos a observar entonces a un profeta. Vamos a utilizar a Habacuc. Lo leo yo. Kai proseuxasfe perites zoes Nabucodonosor. Basileos Babilonos. Kai eis zoen Baltasar. Huiu autu, Gina osin haigemerai auton, hos haigemerai turan epitesges. Esto es muy lindo como traducción y está en Habacuc. Mire cómo se dice en griego. Habacuc, Habacuc 1:11. Comencemos. Verbos, busquemos cosas que tengan cara de verbos, por favor. Bravo. Claro, Osin. Dice así. Y, ya lo sabemos, orad. Esto es una preposición que ustedes tienen en la tabla que yo les di de las preposiciones, que rige diferentes casos. En este caso, y orad por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de Baltasar, hijo de él o hijo suyo. Gina, hemos dicho, Gina se encuentra con un subjuntivo o sin categoría gramatical, verbo, tiempo, presente, modo, diátesis, persona, número, de qué verbo es o sin, del verbo eimi. ¿Para qué? Para que sean
los días de ellos. Jos es como, bueno, aquí ya no me da para poner abajo, lo coloco así, como ¿los días de qué? Del cielo. No, epi en este caso podría confundirlos con el Padre Nuestro, pero epi también significa epidermis, significa sobre, exacto, los días del cielo sobre la tierra. Mire que no hicimos mucha cosa, ustedes pudieron traducir esto sin problema. Pero bueno, esto es el sentido de la finalidad. Gina, borro acá para que observen en todo. Esto es lo que nos interesa. Miren, la finalidad. Gina, ¿para qué? Más un verbo en modo subjuntivo. Otro ejercicio, ya no con Gina, sino con Jopos, aparece en el Evangelio Cata Lucan, o sea, el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 2. Dice así el texto, elegen de prosautus, homentherismos polius, jode ergatai oligoi, de un, tu curiu, tu ferismu, Hopos, ergatas vale, eiston ferismon autu. Hay muchas partes de esta, digámoslo así, de esta proposición, pues que no se conocen como vocabulario, pero hay otras que sí conocemos. Vamos a analizar, vamos a tratar de delimitar las proposiciones. Recuerden que para delimitar esto lo hago como repaso. Nosotros tenemos varias ayudas. O tenemos los verbos que funcionan como núcleos del predicado, verbos personales, es decir, que comunican persona, o también tenemos los signos de puntuación mayor que nos dicen hasta dónde van las proposiciones. De acuerdo a los signos de puntuación, ¿cuántas proposiciones podemos tener acá dentro del texto? Bien, nosotros tenemos acá un signo de puntuación, aquí tenemos otro signo de puntuación, entonces diríamos, aquí va una, aquí va la segunda, aquí va la tercera, pero además también nos sirve para poder llegar a ese punto, pensar en esto, porque habíamos dicho que es una conjunción que crea una proposición subordinada. Entonces, si es una proposición subordinada, quiere decir que es otra proposición más. Por lo cual, aquí tendríamos que pensar en la posibilidad de una cuarta proposición, como veremos enseguidita. Yo no me voy a concentrar mucho, sino en el elemento final, pero podemos ir traduciendo de alguna manera u otra. La primera proposición, entonces, es elegen de prosautus. Pros es preposición que se encuentra dentro de lo que hemos estudiado, preposición propia y preposición que sirve como preverbio. ¿Cómo traduzco elegen de prosautus? De ya lo conocemos porque es ¿qué? Es una conjunción que puede ser o coordinante copulativa o coordinante adversativa. Para poder determinar eso necesitaríamos saber qué es lo que hay anteriormente. Porque si es copulativa, basta que sea o se traduzca con una I o ni siquiera sin traducir. Si es adversativa, todo lo contrario, está diciendo es sí, no, pero. Entonces, como no sabemos lo que hay anterior, entonces no podemos traducir, vamos a dejarla sin traducir. Recuerden que se coloca en segunda posición. Esto lo estoy haciendo como repaso. O sea, son cosas que ya deben estar ahí, pero si no están, al menos sirvan para quien todavía no las tenga, las aprenda, o quienes ya la tienen, la repasen. ¿Cómo traduzco entonces elegen de prosautus? Y decía a ellos, ahí está. Homentherismos polius, jode ergatai oligoi. Alguien que me explique, por ejemplo, cómo está funcionando esa proposición que ustedes tienen ahí. Homen ferismos polius, jode ergatai oligoi. ¿Hay algún verbo? Mende, ¿y qué es mende, Federico? Entonces, mende, contraste. Por un lado, por el otro. ¿Hay algún verbo que nosotros tengamos acá en esta proposición segunda? No. ¿Por qué digo yo que no es ergata? Y tú ves este artículo acá y ves que el artículo está dirigiéndose a determinar un sustantivo. Este de y este me siempre se colocan en segunda posición, no puede ir nunca en primera. Ustedes lo hicieron en un taller, en el último taller que me entregaron, ahí estaba el men de. ¿Hay verbo o no hay verbo?
¿Sería que, perdón? No, polizo es un adjetivo. Usted no lo han conocido y no lo hemos visto. No hay ningún verbo. Cuando una oración no tiene ningún verbo, ¿cómo la llamamos? ¿Qué? Proposición nominal. O sea que supone que hay un verbo cópula, pero el verbo cópula no está. Entonces yo ya traduzco, porque pues al fin y al cabo esto es parte de un vocabulario que ustedes no tienen. Por un lado, la mies, mucha. Ahí está el es tácito. La mies, mucha. Pero, por el otro, los ergatai, los trabajadores, los operarios, pocos. Ese es un contraste y por eso se utiliza mende para contrastar dos realidades. Tenemos ahí, entonces, decía a ellos, por un lado, la mies es mucha. Por el otro, los trabajadores son pocos. Vamos a la tercera proposición. Elimino esto para que nos concentremos nada más en ella. Tercera proposición. Gracias a este punto podemos decir que hay una tercera proposición que tiene cara de verbo. Nosotros comenzamos con DFT porque incluso si ustedes hicieron el intento de leer el primer pantallazo en la oración que siempre aparece la palabra oración, ahí aparece D6. Y aquí tengo DFT. Es un imperativo. Muy bien. ¿Y esto qué clase de imperativo es? Podría ser un imperativo del tipo auristo. Ahora, como no sabemos, porque no lo podemos conjugar, no me concentro, pero es un imperativo. Termina en ete. ¿Qué persona es? Es una persona segunda plural. Entonces, aquí es ruegue, rogad, perdón. Rogad. ¿Cuál es, muchachos, el sujeto o primer argumento de ese verbo? Vosotros, si está tácito, no aparece ahí dentro de la proposición. Rogad. Es una conjunción que nosotros llamaremos consecutivas. Cuando tú dices entonces, luego, lo que decimos en latín ergo, como una especie de conclusión, entonces, o luego, o por tanto, rueguen o rogad. Tu curiu, tu therismu, si therismos es mies, ¿cómo vamos a traducir lo que sigue acá? Entonces, rogad al Señor de la mies. Quiero que observen en qué caso está esto. No está en caso acusativo, como uno esperaría, porque obviamente la acción iría directamente donde el dueño de la mies. Sin embargo, está en genitivo. ¿Por qué? Porque en griego los verbos también tienen su propio comportamiento. Y este del pedir funciona es con ese tipo de construcción, no funciona con caso acusativo. Entonces, uno diría, esto es un complemento directo en español, rueguen al dueño de la mies, pero en griego no lo es, porque dice, deécete tu kuriu. Entonces, ¿esto qué clase de complemento es? Exactamente, es un complemento de especificación, incluso si en español a nosotros eso no nos da. Tienen que estar muy atentos al caso de cada palabra para que no vayan a intercambiar los complementos. Si está en genitivo, no se pongan a decir que es complemento directo. Es simplemente un complemento de especificación. Igual, tu therismu, entonces rogad al dueño de la mies y entonces aquí ya empieza la finalidad. Popos la podemos traducir simplemente con para o para qué. ¿Qué tiene cara de verbo? Vale, categoría gramatical, es un verbo. ¿En qué tiempo está? En presente. ¿En qué modo está? ¿En qué diátesis está? ¿Cuál es la persona? ¿Y el número? ¿Cómo sería la palabra? Ekbalo sería el verbo. Y entonces, ¿cómo? Ya esto lo podemos traducir porque ustedes ya vieron todo lo otro. ¿Cómo traduciríamos entonces? Para que envíe, la verdad, ekbalo es como lanzar, tirar, pero queda feo. Para que envíe, aquí tuvimos ergatai, ergatas.
Ergatas ya podemos hacer un análisis si lo queremos hacer así. Bueno, yo les pregunto, aquí tengo ergata y aquí tengo ergatas. Eso como categoría gramatical, ¿qué podría ser? Incluso si no lo tengo como vocabulario. Vamos a decir que es un sustantivo en ambas partes, sustantivo. ¿Cuál es la categoría perdón, el caso de hoi ergatai aquí? Es un nominativo. De hecho, el artículo nos ayuda. ¿Cuál es el género de este nominativo? Masculino. Si tenemos hoi, nos está diciendo que es masculino. ¿Y cuál es el número? Es un número plural, termina en ai y esto es hoi. Bien, si yo no tengo que pensar esto de qué declinación será, el artículo es hoi, que es para masculinos, pero mire cómo termina, ergatai. Desde la primera declinación. Y si es de primera declinación masculina, será alfa pura o alfa impura. Es alfa impura porque no está presidido este ai ni de rho, ni de iota, ni de epsilon. ¿Cómo reconstruyo el nominativo? Bravo, tes, ¿cómo sería el genitivo? Ergatu y obviamente jo. Teniendo esa palabra, háganme el análisis de ergatas. Sustantivo, ya sabemos que es masculino, pero ¿en qué caso está ergatas? Muy bien, está en un acusativo. Género, masculino y número. Muy bien, aquí ya tengo entonces dos cosas. Sabiendo que es un acusativo, miren, no sé la palabra porque en el vocabulario no la encuentro, pero sí la puedo describir gracias a que aquí me dieron un hoi. Y eso me ayuda a mí a entender cómo está funcionando lo otro. ¿Cuál es el sujeto del verbo? Este es el núcleo del predicado. Lo tenemos acá. Que envíe. Es él, es un él tácito, ¿no? ¿Qué sería en este texto? Tiene un nombre, que es el dueño de la mies, tu querido, tu ferismu. Ese sería el sujeto de esto, aunque esté en la proposición anterior. Porque ¿a quién hay que rogarle? A él. Tengo entonces núcleo del predicado. Primer argumento, tácito o sujeto. ¿Cuál es el segundo argumento? Hay segundo argumento, empiezo por eso. ¿Hay o no hay? Sí, ¿y cuál es? No. Si ustedes me han dicho que envíe, ¿qué es lo que tiene que enviar? Ergatas. No toncerismón, él no tiene que enviar mies, sino que tiene que enviar trabajadores. Entonces es el complemento directo o segundo argumento. Que envíe obreros y aquí ya tengo un complemento preposicional porque comienza por qué preposición. Eis. ¿Y cuál es la función de esta preposición acá? Tiene varias funciones eis. Que envíe obreros a la mies. Puede ser un movimiento físico, pero también podría ser otra finalidad, porque no son enviados para mi casa, sino para trabajar en el campo, es decir, en la mies. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que discernir qué podría ser mejor, si una finalidad o si una direccionalidad, es decir, como complemento preposicional del lugar. A la mies y autú, ¿qué es? Es un pronombre. ¿Es de qué tipo de pronombre estamos hablando? ¿Cuál es la persona? Tercera persona, caso, género y número. Genitivo masculino singular. ¿Y se refiere a quién es ese autú? Al curios tuferismu, es decir, al dueño de la misma. Muy bien. Entonces aquí ustedes han visto como hopos, como en el caso anterior, Gina, nos introducen a nosotros, cuando está el subjuntivo, una oración del tipo de la finalidad. ¿Ok? Bastante cuidado con esto, por favor, se los digo de una vez. Pónganle mucho cuidado a esto que estoy diciendo. También, Gina y Jopos, miren, no tienen que aparecer. El verbo subjuntivo no tiene que aparecer inmediatamente después de la partícula. Miren acá, Jopos y el verbo apareció más adelante. Antes metió la palabra, digámoslo así, el complemento directo. O sea, al someterse a eso, hemos desplazado el verbo. O sea, no tiene que necesariamente aparecer luego de la partícula el verbo conjugado en subjuntivo.
Y además, no siempre, atención, estas dos conjunciones subordinantes tienen que estar para introducir una proposición con carácter de finalidad. Podrían no estar. Entonces, miren, esto se aumenta a lo anterior. Un verbo en subjuntivo puede expresar exhortación en las primeras personas, plurales o singulares. Puede expresar prohibición, pero recuerden que para las terceras personas. O puede ser para expresar la duda en el caso de las primeras personas. O también puede construir la finalidad usando gina y hopos, pero muchas veces no tendría que estar ni gina ni hopos para expresar la finalidad. Entonces también hay que distinguir si por el hecho de que gina y hopos no estén, la oración no esté comunicando también finalidad. Entonces, atención, es la suma de las conjunciones aquí presentadas más el subjuntivo lo que crea el carácter de finalidad o propósito de una acción, pero no necesariamente. Entonces le voy a colocar a ustedes una especie como de ejemplo de por qué a veces gina y hopos no aparecen y aún así la oración debe considerarse como de finalidad. Entonces, digamos lo siguiente, para negar este tipo de construcciones, recuerden, el modo subjuntivo se niega solo con me, no con u. U no lo tenemos acá. Vamos a negarlo solamente con me. Y miremos el siguiente ejemplo. Federico, ¿quieres leer, por favor, esa primera frase? Muy bien, vamos a mirar esta proposición que tenemos acá. ¿Alguien que la quiera traducir, por favor? ¿Cómo traduciríamos? Nos dice o habla para que los hombres no sean perversos, malvados, si queremos. Dios habla para que los hombres no sean malvados. Aquí tenemos entonces una construcción de finalidad. ¿Para qué habla Dios? Gina. ¿Dónde está el verbo? Observen que el verbo se fue hasta por acá. Quiero negar el verbo, coloco la negación antes del verbo. Ahí está. Esta es una oración de finalidad. Y en este orden muchas veces aparecen las cosas en griego. Mire que no aparecen exactamente muchas veces como nosotros nos los esperamos. Dios habla para que los hombres no sean malvados o perversos. Lo mismo, observémoslo, pero con la otra partícula o la otra conjunción subordinante. Otheos legei, pero esta vez hopos, anthropoi, me o siponeroi. Es lo mismo. Simplemente he cambiado gina por hopos. Pero observemos la tercera, que esta es la que a mí más me interesa de todos. Sebastián, ¿puedes por favor leer esta última? Observen que no aparece ni gina ni hopos. ¿Cómo traducimos? Intentemos. Dios habla, no hombres sean malvados. ¿Qué supone esto? Yo tendría que suponer la finalidad, porque si no la coloco, por ejemplo, al menos en la lengua española, yo no lo voy a comprender, pero para el griego era una cosa clara. ¿Qué se necesitó acá? En este caso, la presencia de este adverbio de negación me, para poder construir la finalidad. Entonces, esto que les he propuesto a ustedes aquí como ejemplo me sirve para decirles a ustedes lo siguiente. Todos los tres casos traducen lo mismo. Dios habla para que los hombres no sean malvados. Solamente que al final el gina y el hopos fueron reemplazados con la partícula me. O sea, el solo adverbio de negación me puede servir a mí en esa función de la finalidad y me la puede introducir. Entonces, ¿dónde coloco me? La coloco en el lugar de gina y hopos. Miren que no lo estoy colocando en este caso al lado del verbo en sí, sino que lo coloqué antes. Si traduzco literalmente, Dios habla, no hombres sean malvados. Parecería una oración extraña, sin articulación, pero era también una manera de expresar la finalidad. La construcción me lleva a la finalidad. No me lleva a la exhortación,
porque obviamente la exhortación, ustedes tienen que recordar con qué persona se construye, con las primeras personas. Y, sí, ¿qué persona es? Es tercera persona. Entonces yo podría confundirme con lo segundo. Lo segundo es la prohibición que se hace con las terceras personas. Yo podría decir, Dios dice, no hombres sean malvados. Yo podría decir, no sean malvados hombres. Uno podría confundirla también ahí. Uno podría estar entre la prohibición o entre la finalidad. ¿Y cómo resolver ese caso? Generalmente tenemos que pensar qué es lo que se quiere decir con la expresión Dios dice. Recuerden que en griego lo que se pone al inicio generalmente es lo que se quiere enfatizar. En este caso, ¿qué se enfatiza? Que Dios está hablando. Y en su hablar está diciendo, o sea, que su hablar es para decir, hombres no sean malvados. Entonces, uno puede hacer la confusión, claro, porque la primera, la prohibición se construye con terceras personas y en este caso, pues no hay una distinción entre personas porque la finalidad puede ocurrir con cualquier persona, como lo vimos anteriormente. Esto entonces, para que ustedes lo tengan ahí, basta simplemente que la partícula de negación esté, que esté inmediatamente, podemos decirlo, o antes de los verbos en modo subjuntivo, como ustedes ven acá, o simplemente sustituyendo las conjunciones, como ustedes ven acá, para que introduzcan la proposición de finalidad. Dicho esto, les propongo un ejemplo ya tomado de un texto bíblico. Kata Mathayo, capítulo 7, versículo 1. Le va a pedir, Tomás, léeme por favor esta proposición que está acá. Muy bien. Mecrílete, giname, cricete. Bien, vamos a analizar entonces lo que tenemos acá. Obviamente, tenemos que irnos siempre a la pregunta si hay verbos o no hay verbos. Pregunto, ¿hay verbos, sí o no hay verbos? Sí, ¿y cuáles serían esos verbos? Pregunto yo. Bravo. Entonces tenemos el mismo verbo usado dos veces. La primera vez lo podemos identificar, la segunda vez, entre comillas, lo podremos identificar. Vamos a analizar el primer verbo. Es un verbo, pues obviamente, ¿qué tiempo, qué modo, qué diátesis es este verbo? Es un presente, verbo presente, imperativo, voz, activa persona, segunda número, ¿de qué verbo vendría? ¿Qué es lo que significa crino? Dentro del vocabulario aparece juzgo, yo juzgo. Entonces aquí si es imperativo, segunda persona plural, ¿cómo traduciríamos? No, no juzguen o no juzguéis, si queremos decirlo así. No juzguéis. Y ahora sí, gina, eso lo tenemos en el vocabulario que es gina. Pero como categoría gramatical, ¿cuál es su función? Es una conjunción subordinante, que en este caso, si pegada a un verbo subjuntivo, tendría que ser, obviamente, una proposición de finalidad. Entonces, no juzguéis, ¿para qué? Para que no tratemos de analizar a partir de las traducciones que nosotros ya manejamos de este mismo texto, tratemos de pensar que podría ser cricete. Nosotros tenemos esta terminación. Es un subjuntivo. Si fuese subjuntivo presente, yo tendría que partir del tema crin. Entonces podríamos pensar en un aoristo. Obviamente eso no lo tiene que decir porque no hemos visto ese aoristo, pero es un aoristo subjuntivo. ¿Por qué aoristo? Porque en este caso concreto, mucha atención, hay un cambio en el tema y se ha metido algo en particular ahí, una Z. Es un aoristo subjuntivo medio o pasivo, porque estas son las terminaciones medias o pasivas. ¿Qué creen ustedes que sea eso? ¿Medio o pasivo? ¿Cómo traducimos en español?
lo traducimos como un pasivo. Nosotros decimos auristo subjuntivo, perdón. ¿Qué persona sería? Segunda, ¿y qué número? Plural, viene de crino. Entonces, no juzguéis para que no, muy bien, para que no seáis juzgados. Gracias, hijo. Para que no seáis, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Ahí está. La traducción nos puede ayudar porque al fin y al cabo conocemos ese texto bíblico. Pero entonces observen acá cómo está la finalidad. No se construye una proposición de finalidad si no está en dependencia con otra proposición. Debe haber una proposición principal para construir la finalidad. Cuando yo establezco una partícula llamada conjunción subordinante, quiere decir que va a haber una proposición de finalidad. Y la conjunción subordinante, o sea, si es subordinada, significa que tiene que estar aunada o relacionada con una principal. Eso lo digo, pues, como análisis. Vamos entonces a la otra posibilidad de construcción a través de otra partícula. Y la otra posibilidad de construcción es para realizar proposiciones que hablen de una cosa eventual o que posiblemente exprese la repetición de los actos. Una cosa eventual o que hable de repetición de actos. Comencemos diciendo que este tipo de proposición, como la anterior, también va a estar introducida por una partícula, la partícula que ustedes ven acá, jotan, que casi siempre está seguido por un verbo en modo subjuntivo. Si yo digo casi siempre, entiendan muy bien la palabra casi. Porque jotan puede introducir también palabras en modo indicativo. Entonces no se vayan a dejar, es diferente a Gina o a Hopus, que siempre me van a introducir nada de indicativo, sino que me van a introducir modos diferentes al indicativo. En cambio, Jotan sí me puede introducir palabras en indicativo. Si a ustedes les aparece una proposición, entonces tengan en cuenta que si hay un Jotan, usted tiene que tener cuidados de si el verbo que sigue a Jotan, que puede estar en subjuntivo para expresar la eventualidad o la repetición de actos, también podría aparecer en vez de un subjuntivo un verbo en indicativo, para que no se vayan a dejar confundir por eso. Bien, jotan. Jotan es una mezcla de dos cosas. ¿Qué se mezcló? Se mezcló una conjunción, esta que ustedes van a ver acá en pantalla, jote. Jote significa cuando. Jote puede significar cuando, mientras, durante. Y a ese jote se le sumó otra partícula que no tiene traducción, pero que se usa mucho en griego, la partícula an. Y esta partícula que no tiene un valor específico se emplea cuando está solita an para introducir proposiciones que tienen un matiz de duda. No las vamos a ver. Simplemente yo estoy dando como una idea de lo que pasa con jotan. Se unió algo que habla de temporalidad, jote, con an, que habla de duda. Tiempo y duda es lo que de alguna manera puede definirse con el término eventualidad. Eventualidad es algo que va a suceder en el tiempo, pero que no necesariamente tiene que suceder. Permanece en un plano hipotético o posible. También en la repetición de actos, nosotros tenemos jote tiempo y an, que también puede introducir lo que nosotros llamamos las proposiciones condicionales. Basta decir eso. Esto realmente no nos interesa tanto, lo de jote y an, pero estoy diciendo que jotan es la mezcla de estas dos partículas. Dicho esto, observemos algo. Cuando yo tengo que traducir esta partícula, la puedo traducir con estas tres expresiones que ven en pantalla. Puedo traducirla con un cuando, con un cada vez que o con un siempre que. Y entonces en griego va a introducir, como hemos dicho, las proposiciones de eventualidad
o una acción que puede ser repetida o continuada, sea en el tiempo presente, sea en el tiempo futuro. Claro, si yo lo coloco con subjuntivo, ya hemos hablado que subjuntivo es el tiempo de la eventualidad, de la posibilidad. Cuando introduzco una proposición con este J, le estoy diciendo que lo que va a acontecer, lo que va a suceder, puede ser un cuando tú hagas esto, o un cada vez que tú comas, o un siempre que tú camines, por ejemplo. Estoy hablando de una posible cosa que va a suceder, y si se va a repetir, pues sucederá o en el presente inmediato o en el futuro también prácticamente inmediato. Entonces son expresiones que van a hablar de posibilidades más que de realidades en cuanto sí. Es decir, es una posibilidad. Entonces, por eso lo llamamos su eventualidad o una proposición de actos. Aquí es donde yo tengo que introducir una expresión que no he introducido hasta ahora. Ahorita hablamos de Gina, de Hopos, y hemos hablado, después de Gina y Hopos, del me, que sustituye la finalidad. Habíamos dicho que Gina y Hopos, por ejemplo, son conjunciones subordinantes. Subordinantes es que me pide a mí que haya una proposición principal, porque la subordinación se hace frente a una proposición principal, ¿no? En latín se utilizan estos términos. Yo no sé si los hayan visto porque pues no conocí el programa que ustedes vieron. Pero cuando tenemos este tipo de proposiciones, donde hay una proposición principal a la que se le subordina otra, se utiliza para una y para otra dos términos. Nosotros hablamos de apódosis y de prótasis. O sea, a la proposición principal la llamaremos de una manera y a la proposición que está subordinada a esa la llamaremos de otra. Lo digo porque a partir de ahora y este pedacito yo voy a hablar es de esas dos cosas para que se comprenda qué es cada una. Entonces, la terminología que nos ayuda mejor a explicar este tipo de construcciones, en las gramáticas se les llama períodos. A este tipo de construcciones con verbos, períodos, vamos a identificar de la siguiente manera. Vamos a hablar de prótasis y vamos a hablar de apódosis. Miren que son dos términos que identifican dos realidades. La prótasis se refiere a aquella parte de la proposición que es la subordinada. Subordinada a la apódosis, que es aquella que funge como oración principal. O sea, la apódosis es la oración principal, mientras que la prótasis es la oración subordinada. ¿Y cómo se subordina una oración? Se le subordina introduciendo una conjunción subordinante. Entonces, ¿cómo hago yo la subordinación? Tengo que tener una conjunción subordinante. Joti la hemos visto, Gina la acabamos de ver, Hopos la hemos visto. En este caso, Jotan también es conjunción subordinante. Entonces, todo lo que esté introducido por esas conjunciones subordinantes serán prótasis. Mientras que la oración de la cual dependen esas que han sido introducidas por esas conjunciones, la llamaremos apódosis u oración principal. Yo lo he utilizado hasta el momento siempre oración principal, oración subordinada. Ahora vuelvo a decir oración principal, apódosis. Oración subordinada, prótasis. Tomás. Listo. Bien, entonces vamos a mirar eso mismo, pero obviamente vamos a tratarlo de mirar con un ejemplo. Prótasis. Cuando llegue el invierno, apódosis, compraré una chaqueta. Miren, oración principal, ¿cuál es de las dos? Esa es la apódosis. Yo puedo decir compraré una chaqueta y ya, se acabó el problema. Pero si yo nada más digo la prótasis, cuando llegue el invierno, tú y yo nos vamos a quedar esperando algo más. Entonces hemos entendido que eso es una prótasis, es decir, una oración que está subordinada a una oración principal. Yo puedo decir cuando llegue el invierno, patinaré en el hielo, por ejemplo, por decir cualquier bobada. Entonces, la subordinación siempre necesita de lo principal para completar el sentido. Sin eso, no es posible comprender una proposición. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno básicamente cuando uno estudia una oración de estas? Buscar la principal. Es decir, buscar la apódosis. Una vez tú tengas la apódosis, fácilmente puedes comprender la prótesis. Entonces, con San Pablo, por ejemplo, pasa que tienes una página llena de subordinadas y en la mitad o casi al final está la apódosis.
¿Qué tienes que hacer primero? Busca la apódosis. Para poder en tu lengua o en la estructura nuestra comprender eso. Porque si no empiezas a traducir literalmente y después no te da el sentido, no lo logras captar. Sebastián. La prótesis siempre está al principio. Sí, yo quiero hacer esa aclaración. Yo coloqué eso acá, es verdad, pero no siempre. Mira, dice acá, generalmente en el orden de la construcción, generalmente se coloca primero la prótesis, pero generalmente. O sea, puede existir el momento en que así no lo sea. La prótesis en las proposiciones de eventualidad o repetición de actos con el modo subjuntivo, entonces están introducidas por la conjunción subordinante J. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, gina y un subjuntivo, yo estoy hablando ahí de prótesis. Es decir, todo lo subordinado lo llamaremos siempre prótesis. Ven ustedes aquí en español, yo construyo subordinación con la expresión cuando o con la expresión que. Eso me construye a mi subordinación en mi lengua española. Vamos entonces a esta de acá, por favor. Kevin, ¿me la lees, por favor? Votan pregunte, me guiente por hoy, hipócrita. Bien, hemos leído en este caso a Catamathayo 6:16. Votan de nestewete. Recuerden que en el diptongo la primera es la que se hace fuerte, nestewete, meginestejos, hoi hipocritai. Aquí es una cosa un poquito interesante lo que vamos a leer, pero quiero que lo miremos bien. Comencemos entonces. ¿Tenemos cuántas proposiciones acá? Sabemos por la presencia de verbos. ¿Cuáles son los verbos? Por ejemplo, aquí tenemos un núcleo del predicado. ¿Dónde más hay núcleos del predicado? Claro, mire la terminación acá, núcleo del predicado. Ya con la introducción de J sabemos cuál es la prótesis y cuál es la apódosis. Pregunto, ¿cuál es la prótesis? J en este UT, es decir, que esa es la oración ¿de qué tipo? Subordinada. Aquí tenemos entonces la prótesis. Y la otra, entonces, ¿cómo la llamaremos? La apódosis o oración principal, apódosis. Comencemos con la principal, aunque no sea ese el orden, comencemos con la principal. Me Guinness, Guinness, categoría gramatical, tiempo de este verbo, presente, bravo, modo, un imperativo. Pero la pregunta, atención, mis queridos muchachos, es, nosotros no tenemos ete, tenemos un es, fe. Antes de que decidamos si es medio o si es pasivo, digamos otra cosa, ¿qué persona es? Segunda, singular o plural. Plural, ¿de qué verbo podría venir esto? De ginoma. Entonces pregunto, ¿cuál será la voz de esto? De ponente, bravo. No es media, no es pasiva, es un verbo de ponente. Como el verbo de ponente, tiene que colocarle sí o sí esta terminación porque no hay otra. Recuerde que los deponentes son verbos cuya apariencia es medio pasiva, pero su significado es activo. ¿Cómo traduciríamos acá esta apódosis? Me guineste. Ginomai, ¿qué significa? Llegar a ser. Y entonces aquí, como un imperativo de ponente de segunda plural, ¿cómo lo traduciríamos? No lleguéis o lleguen, si queremos utilizar mejor ese, no lleguen a ser o no se vuelvan jos, ya lo hemos traducido en otras, jos, ¿cómo lo estamos traduciendo? En otros ejemplos, como los hipócritas. Esta es la oración principal, hipócritas. No lleguen a ser como los hipócritas. Mire que no es un subjuntivo. Si fuese un subjuntivo, nos tocaría también definir si esto es una exhortación,
una prohibición, una duda, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no podría ser, por ejemplo, un subjuntivo? Aparte, porque no tiene la terminación de subjuntivo, ¿por qué más no podría ser subjuntivo? Para crear, por ejemplo, una prohibición, ¿yo qué personas necesito dentro del subjuntivo? La primera. ¿Y esto es qué? Segunda, perdón. Entonces, tiene que ser sí o sí imperativo. El ejercicio que yo estoy haciendo es como tratar de utilizar todos los recursos dados para que se pueda concluir qué es lo que tienen al frente. No lleguen a ser como los hipócritas. Atención, vamos a ver la subordinación. Jotan, ¿cómo es que nosotros lo podríamos traducir? Habíamos dicho, cuando, siempre que, digamos que cuando. ¿Cuándo? ¿Qué tengo después acá? Una conjunción, todavía no sé si es copulativa o adversativa. Ya ustedes con lo que tengan anteriormente en el texto podrían deducir qué es eso. Cuando nesteu et, categoría gramatical, verbo. ¿Qué tiempo tiene este verbo? Es un presente. ¿Cuál es el modo? Atención con esto. Y por esto, subjuntivo. Es cierto que en J pueden traducir el indicativo, pero con esa terminación no podría ser indicativo. ¿Qué persona es? Segunda plural. Muy bien, segunda plural. Y, perdón, ¿cuál es la voz? Activa. No hay nada que lo diga. Segunda plural. ¿De qué verbo viene? Si lo reconstruyo. Nesteu. ¿Qué significa nesteu? ¿Alguno sabe? Pensando en el texto porque lo conoce. Cuando ayunéis. Cuando ayunen, mejor para que coincida con la otra forma, no lleguen a ser como los hipócritas. Entonces, observen, cuando ayunen habla de una eventualidad. O, como hemos dicho anteriormente acá, una repetición de actos, porque no va a ser una sola vez, sino que se va a continuar en el tiempo. Cuando ustedes ahorita o mañana o el viernes ayunen, no sean como los hipócritas. ¿Se comprende esto que hemos hecho acá? Bien, si se comprende, observen dónde está la prótesis y dónde está la apódosis. En la eventualidad del ayuno, lo que Jesús pide entonces a sus discípulos es no actuar de forma hipócrita. Obsérvese que ese verbo nesteu está en presente subjuntivo, lo cual quiere entonces dar a entender eso. O sea, la prótesis está en subjuntivo, mientras que la apódosis nosotros la tenemos en imperativo de ponente. O sea, mientras uno habla de la eventualidad, el otro habla como afirmación taxativa, como prohibición, no sean. Ven los dos sentidos de ambas cosas. En la posibilidad del ayuno, en la eventualidad del ayuno, la prohibición, no sean como los hipócritas. Se vuelve como una especie de mandato. ¿Es claro esto? Bien, dicho esto, el subjuntivo me parece que así queda bien pintado porque prácticamente esto es lo que va a pasar siempre, incluso si es subjuntivo auristo o si es subjuntivo perfecto, etcétera, etcétera.